Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos un día más de miércoles, gracias a Dios, para llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Eh, Les comento que hemos estado llevando estudios bíblicos en un grupo familiar desde hace un año. Entonces hoy es el primer video que subimos con un tema de estudio bíblico. Pues bueno, eh, el tema del día de hoy es la nueva vida en Cristo. Eh, pues vamos a empezar de lleno con el tema para... Ustedes saben que el tiempo en televisión es un poco costoso, entonces, pero para cuando son cosas para Dios, pues nada es imposible. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestro tema. Primero vamos a orar un poco. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda el entendimiento, la sabiduría para llevar este tema y que su palabra sea presente y que sea el fruto en su palabra para nuestro cuerpo y que su palabra nos llene de esa sabiduría en nuestro día, que nos llene de el entendimiento para poder llevar nuestro día a día. Y suplico a nuestro Señor que nos haga crecer más con su palabra y que estos temas, estos estudios bíblicos sean de bendición en nuestras vidas. Son tiempos en los que pues debemos estar más en su palabra, más en oración. Son tiempos muy difíciles en los que tenemos que estar, como dice su palabra, en espíritu y en verdad por completo. Entonces, pues vamos a iniciar con este tema que es una nueva vida en Cristo. Bueno, pues les platico un poco que pues no es una decisión fácil, es una decisión difícil, pero para mí ha sido una de las mejores decisiones, o para decir verdad, la mejor decisión que he tomado en mi vida, seguir a Cristo. Es, es algo difícil, pero les comento que van a venir pruebas, van a venir tentaciones, pero si seguimos cada día una vida en Cristo, eh, poco a poco, es un proceso difícil, pero si lo hacemos constante, si después de cada prueba nos levantamos y seguimos a nuestro Salvador, créanme que los resultados son espiritualmente sorprendentes, porque si no seguimos a nuestro Señor, pues la verdad mi vida era vacía. Yo tenía una vida donde quizás todo lo tenía, todo estaba bien, pero siempre me faltó algo, siempre faltaba esa luz, esa espiritualidad que solo por medio de Jesús, nuestro Salvador, podemos encontrar. Es todo un proceso en el que primero tenemos que aceptar nuestros pecados, aceptar y arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselos a nuestro Padre Celestial, y Él ya nos perdonó en la cruz. Entonces, todo este proceso les platico que yo lo he vivido. Estoy ahora sí en un proceso en el que ahora en este tema es muy importante porque este tema es para seguir una vida en Cristo, eh, encontrar una nueva vida en Cristo. Les confieso pues que yo venía del mundo, venía de una, de una familia católica tradicional, pero pues para mí todo era muy normal. Por ejemplo, eh, estar en borracherías, estar en fiestas, para mí era normal porque era lo que yo conocía. Pero cuando empiezo a conocer a la verdad en nuestro Padre, empiezo a descubrir que estar en, ahora sí que en cosas que no agradan a Dios, no es una vida buena para un cristiano, para un hijo de Dios. Pero vámonos de pronto rápido a la palabra.
todo esto, información y toda esta forma de vida lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Yo encontré unos versículos que son importantes para este tema, donde nos dice que lo siguiente, dice esto, pues dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Este es el primer punto que vemos en este estudio bíblico, que Dios nos instruye, nos invita a que ya no andemos como la gente del mundo, que ahora que estamos entregándonos al Señor, tratemos de evitar estar haciendo cosas que hacen en el mundo, que se están haciendo ahora. Como comentaba, yo antes veía normal estar en fiestas, estar en las borracherías, en los clubs, pero aquí Dios nos dice que cuando nos entregamos a Él, que cuando estamos siguiendo su palabra, ya no podemos estar bebiendo leche, ya no podemos estar eh, tibios en su palabra, ya no podemos seguir siendo los mismos de antes. En el momento en que nosotros empezamos a seguir una vida con Dios, en el momento que nosotros nos bautizamos, rechazamos al viejo hombre, muere el viejo hombre y inicia un nuevo hombre haciendo ¿qué? Las cosas que vienen de Dios. Ya no podemos seguir haciendo las cosas que agradan a la carne. Y aquí su palabra, aquí se lo dice por completo, que ya no andemos en la vanidad de la mente. ¿Y qué se refiere aquí? Que ya no andemos en las necesidades de la carne. Y no se refiere literalmente a no comer comida. Se refiere a espiritualmente no alimentar las cosas que la carne pide, que es lo que algunos ejemplos vamos a ver más adelante, pero usualmente la carne va a pedir cosas que agradan a la carne, como desde ver pornografías y algunas adicciones en pornografía, hasta cosas como la vanidad de comprar cosas de más, o simplemente empezar a estar alimentando el ego, por ejemplo. Pero si nos empezamos a alimentar más en la palabra de Dios, más en el alimento espiritual que viene de su palabra, más en alimento en oración, más en alimento en el espíritu, pues Dios ahí, por medio del Espíritu Santo, yo lo he comprobado, se va alejando esos deseos poco a poco. No les digo que ha sido un proceso fácil, es un proceso de día con día, de demasiada constancia, de caídas, de tantas caídas que yo he tenido y me he levantado sufriendo y diciendo: Dios mío, no lo vuelvo a hacer, Dios mío, perdóname. Y recaía hasta que, pero volvía a los pies de Cristo, volvía arrepentido. Y yo me imagino que nuestro Padre, que tanto nos ama, ve nuestro corazón, ve ese arrepentimiento que viene genuino de nosotros y nos atrapa. Y llega el momento en el que nos atrapa y nos cobija. Y el Espíritu Santo, cuando se lo pedimos en oración, por medio del ayuno, por medio de esa espiritualidad con Dios, el Espíritu Santo nos cobija, nos protege y
y ya la carne va muriendo, la carne va haciéndose menos, la carne se muere, el viejo hombre en este caso, el viejo Manuel muere, el viejo hombre queda atrás y solo queda en el pasado perdonado por nuestro Padre Celestial. Pues bueno, pues vamos a seguir leyendo este tema que viene en Efesios 4, del 17 al 32. Se me pasó decirles, pero esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia en Efesios 4, del 17 al 32. Y nos dicen los siguientes versículos, del versículo 20 nos dice: mas vosotros habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Es lo que les acabo de explicar un poco, que la carne pide, la carne nos va a estar pidiendo día con día deseos de la carne, como mencionábamos anterior, bajas pasiones que son de la carne, deseos de la carne que no agradan a Dios, que Dios nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Y qué se refiere? Pues que nos vistamos con su escudo de la fe, con su armadura de la justicia, con su palabra, por medio de la oración, estar fortalecidos para que día con día, cuando el enemigo nos venga a atacar, cuando a mí me venía a atacar, pero si yo ya había ayunado, yo ya había orado, yo ya había estado pidiendo la protección de Dios cuando el enemigo venía, o actualmente viene, no digo que no va a venir después de que ya estamos siguiendo una vida con Dios, va a venir el enemigo, pero ¿qué nos dice su palabra aquí? Que estemos preparados para cuando Él viene, cuando Él, como dice la palabra, cuando los demonios regresan, encuentran una casa limpia. En oración vamos a estar, va a estar limpia nuestra casa. Pero si no estamos realmente protegidos, pueden entrar más demonios de los que ya había en nosotros. Entonces, aquí dice que su palabra nos dice, y lo repito otra vez, que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de su palabra, nos fortalecemos, nos vestimos de ese nuevo hombre, según Dios nos creó. Entonces, aquí la palabra nos invita a que dejemos esos vicios anteriores, que si mentíamos, no volvamos a mentir porque eso no agrada a Dios. Si vamos a borracherías, no volvamos a ir a borracherías. Y yo no digo que sea el pecado estar ahí, porque porque al principio yo decía, yo voy a ir y no voy a tomar, yo voy a ir y me voy a portar bien, yo voy a ir y era esa carne que me lo estaba pidiendo, y yo mismo me estaba engañando a decir que no iba a pasar nada. Pero escuché una vez una predicación de un pastor, no me acuerdo si fue en una iglesia, en internet, no recuerdo, que decía que, una breve historia les voy a contar, que decía que era una historia entre una hija y su papá, que decía, esta chica es cristiana y su papá pues de familia cristiana, y su papá un hombre, un siervo muy metido en las cosas de Dios. Entonces a su hija va en high school, en la secundaria, y le dice que le invitaron a una fiesta, y ella no es de ir a fiestas, no, pero era su primera invitación a la secundaria. Entonces le dice su papá que cómo va a ir si ella es cristiana, si ella es una hija de Dios, y que en ese lugar podían ocurrir cosas como que no agradan a Dios, le explicaba su papá a ella.
Y ella insistía, pero papá, yo me voy a portar bien, papá, tú sabes que yo soy cristiana, papá, que eh, yo no voy a tomar ninguna cerveza si me invitan, ni nada. Yo me voy a portar bien. Entonces, entre tanto, convence a su papá y le dice, bueno, hija, yo te llevo al lugar, vamos. Entonces, pues ya se suben al coche de su papá y van en camino y de repente su papá le dice, oh, pero voy a pasar rápido al taller. Su papá es un mecánico de carros y pasan por unas cosas al taller. Y dice la hija, yo te acompaño, papá. Entonces entran al taller y recogen las cosas, pero en ese momento se mancha su hija con algo de un motor, con grasa, su vestido, un vestido bonito blanco que llevaba. Entonces, y dice, uy, ya me manché el vestido, papá. Híjoles. Pero pues bueno, yo aquí le limpio, ¿no? Y ya, para no hacerlo largo, se suben al carro y su papá le dice a la hija, mira, hija, esto es lo que puede pasar si vas a esta fiesta, te puedes manchar. Aunque tú vayas limpia de todo tu exterior, de todo tu interior, te puedes manchar, te puedes contaminar. ¿Y qué le quiso decir el Señor a esta hija de este hombre? Le dio el ejemplo de que nosotros ya no pertenecemos a esas fiestas, cosas del mundo, porque nos podemos manchar, y lo dice su palabra. En su palabra dice que nosotros no podemos hacer amigos del mundo, no podemos ser amigos del mundo y amigos del Dios, porque son dos cosas separadas. Nosotros tenemos que estar en el mundo para testimonio de nuestro Padre, para testimonio de lo que Jesús vino a hacer en nosotros. Nosotros ya no podemos seguir en cosas vanas del mundo, en borracherías, en lujurias, en lascivias, como dice su palabra, ya no podemos seguir, porque si vamos a esos lugares, como este ejemplo de esta chica, nos podemos manchar. Y los que recordamos, los que estuvimos en sucios, manchados, en la porquería, en cosas que no agradan a Dios, es un hoyo del que tenemos que salir, del que quería yo salir, del que cuesta salir. Entonces ya no recaigan en esos pecados, no recaigan en esa vida, porque se pueden contaminar, nos podemos manchar de nuevo nuestra alma. Entonces, qué bonita historia que de esta chica, porque nos hace reflexionar, nos hace entender que ya no pertenecemos a ese mundo. Y dice este tema que sigue, cómo despojarnos del viejo hombre. Son todo un proceso. Yo les voy a explicar cómo yo lo viví, pero cada quien, Dios tiene un plan diferente para sus hijos, cada quien tiene un plan distinto. Yo les menciono que yo lo viví por medio del bautismo, por medio del arrepentimiento de mis pecados y confesándole a Jesús, mi Salvador. Vino un proceso diario, pero cuando yo decidí bautizarme con fe y que iba, como yo venía instruido, que iba a morir el viejo hombre, así fue. Yo sentí que cuando entré al agua y me bauticé, el viejo hombre murió. Y les digo que de ahí vinieron muchas pruebas, muchas tentaciones, muchas recaídas, pero yo tenía la convicción, yo sabía a dónde iba, yo sabía que mi meta era seguir a Dios, que mi meta es la salvación, que mi meta es que quiero conocer a nuestro Padre, que creo con todas mis fuerzas, creo con toda mi fe en mi Salvador, y que, como dice su palabra, con Él todo lo puedo, con Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Siempre me aferro a su palabra, siempre me aferro a su fe, a esa fe que Él me ha llenado. Entonces, solamente así he logrado despojarme
poco a poco del viejo hombre. Como les digo, ha sido un proceso largo, pero hoy me siento fortalecido en el Señor. Y ha sido, yo siempre doy el consejo que usen la boa, y no es una víbora, no es una serpiente, sino es Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Con estas tres herramientas son las que te fortaleces día con día. Por ejemplo, Biblia. Yo empecé Biblia y para mí era muy aburrido, muy tedioso, muy cansado leer un capítulo. Me distraía, me bloqueaba y fue lo más difícil que me ha costado, pero fue poco a poco. Poco a poco. Yo primero es tener, ahora sí, la disposición que yo tuve de entregarme al Señor. Y si yo sabía que dentro de su palabra, dentro de su escritura, ahí está la verdad, yo me aferré a eso. Me aferré a que iba a encontrar su alimento. Me aferré a que aquí vienen los frutos por medio de su palabra. Me aferré a que aquí conseguía la sabiduría que viene de Dios. Entonces, pues me agarraba a leer un capítulo. Yo normalmente le oro a Dios y le pido con todo mi corazón y mis fuerzas que me hable con su palabra. Entonces a eso me aferraba, a hablarle, a pedirle que en su palabra me hablara. Entonces empezaba leyendo unos versículos, su palabra, y poco a poco me iba alimentando, me iba descubriendo cosas nuevas que no conocía. Y a pesar de que yo creía que todo lo conocía por estudios que yo había tenido del mundo, pero aquí venía la verdad. En su palabra está toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo cómo llevar una vida sana, cómo llevar una vida con Dios. Entonces, en su palabra es donde yo encontré ese alimento, ese crecimiento. Entonces, no les digo que es un proceso fácil. Poco a poco, primero empecé con un capítulo, después quería otro. Y ahora créanme que si yo no tuviera que trabajar, yo leería muchísimos más capítulos, porque aquí es el alimento, aquí encuentro la paz que necesitaba, aquí encuentro ese contacto con Dios, además de con la oración. Aquí lo encuentro porque siento que aquí mi padre me está hablando por medio de la palabra cuando se lo pregunto. Entonces, yo los invito a que leamos su palabra, a que busquemos iniciar leyendo un capítulo y después ese alimento, después uno queda más, porque en su palabra lo dice que este es nuestro alimento de cada día. Y a veces unos comemos desayuno, comida, cena. Otros, como los mexicanos, quieren merienda, quieren el lunch, quieren un break más, quieren más alimento. Así en su palabra yo lo quiero más de 3 alimentos, quiero mis 5 alimentos. Entonces a veces yo me quedo con ganas de más palabra y los invito a que se despierte ese hábito en ustedes, que se despierte esa necesidad de su palabra, porque eso es lo que oro cada día, que nos despertemos buscando a nuestro Padre Celestial, que nos despertemos con esa sabiduría, que nos despertemos de donde el diablo nos tiene a veces distraídos, de donde el diablo a veces nos quiere mentir con distracciones, con todo esto, porque a mí así me pasó antes. Cuando yo quería ir a hacer cosas para Dios, se ponían miles de tentaciones y el diablo sabe cuáles son las tentaciones que a nosotros nos gusta. Y Él nos va a poner como un pequeño dedito ahí para que mm, nos distraigamos, y va a ser poco a poco, pero créanme que si empezamos por poquito con lo malo, el diablo nos va a atrapar por completo. Y por eso hay que pedir mucha sabiduría, mucho entendimiento para que no ocurra eso, para que no permitamos que el diablo nos engañe. Entonces, día con día hay que pedir esa sabiduría que viene de Dios. Vamos a pasar a al siguiente punto, que es como el siguiente punto es
cómo alimentamos a la carne y cómo alimentamos el espíritu. Como ya lo habíamos hablado, en este punto cerramos este estudio bíblico. Alimentar la carne, como ya había dicho en el principio, pues son las distracciones que el diablo pone en nosotros, como vanidades de la carne, como juegos, tanto videojuego que ahora está con los niños, tanto Facebook, estar involucrados en cosas de Facebook, de redes sociales. Y yo no digo que sea malo, yo no digo que sea el Facebook malo, sino el estarse perdiendo, cuando uno se empieza a perder, a involucrarse más en estar en situaciones de redes, en estar en situaciones que no dejan nada bueno, entonces es una distracción, ahí se vuelve una distracción eh, que nos puede afectar en nuestro día a día. En deseos de la carne, como decía, a veces hay adicciones a la pornografía y la pornografía nos va a apretar, nos va a atrapar. Aunque digamos que no es bueno, que no nos atrapa, nos va a atrapar. Es como una adicción, es como las drogas. Eh, a veces vamos a decir que yo las necesito para esto y para lo otro porque me hacen bien, pero al final de cuentas nos va a atrapar esa adicción, nos va a dominar porque el diablo nos va a dar una poquita droga, pero finalmente él sabe que al final, si tú lo sigues haciendo, vas a estar ya adicto, atrapado a esa droga. Así en general, eh, alimentar más los deseos de la carne, las necesidades de la carne, como la vanagloria de la vida, las vanidades de la carne, la lascivia, eh, nos va a atrapar, nos va a consumir. El engaño del diablo nos va a consumir y siempre nos va a dar de poquito. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo en mí porque yo lo he comprobado, gracias a Dios he encontrado la sabiduría y el entendimiento que lo he comprobado que cuando yo veo algo, que todo, como dice su palabra, todo lo que entra por los ojos se va a ir a nuestro corazón si lo permitimos. Y si lo seguimos haciendo, se va a ir más adentro de nosotros y va a salir y se va a convertir en el pecado de lo que estamos viendo que sea algo malo. Entonces, todo empieza por lo que vemos. Entonces, si sabemos eso, si tenemos la sabiduría de ello, pues no permitamos que esas cosas nos contaminen y entren por nuestra vista, nuestro corazón. Desde un principio seamos sabios y si vemos que algo es un distractor que puede provocar algún pecado en nosotros, lo siguiente, lo cancelo y sigo hacia adelante. Entonces es una de las maneras que yo aconsejo para no distraernos, porque desde el momento que salimos a la calle o al mundo va a haber infinidad de distracciones, infinidad de cosas, de espíritus, de cosas malas que nos pueden distraer. Desde que vamos en el carro podemos ver una publicidad, esto, el otro, y nos puede distraer, pero si desde temprano en la mañana pedimos el entendimiento, la sabiduría y la protección de nuestro Dios, algo sucede en ese día. Yo, por ejemplo, trato de escuchar todo el tiempo música cristiana. No me gusta más contaminarme de música del mundo y cada quien es libre de hacerlo, pero aquí en este tema esto viene que ya no escuchemos o hagamos cosas que no pertenecen a Dios. Entonces, eso lo fui entendiendo, no fue, yo antes escuchaba Shakira, Enrique Iglesias, otros artistas, Madonna, Lady Gaga, pero no, desde que a mí algo me pasó cuando yo me bauticé y inicié una nueva vida en Cristo, como dice este tema, ya por completo rechacé esa música, rechacé mi espíritu, mi carne, mi espíritu más bien no
no le agradaba. Ya estaba como que cuando el agua con el aceite no cuaja, no pasa, no hay conexión. Entonces, es una bendición que eso suceda, que estemos despiertos en eso, que es una bendición que al aceptar a nuestro Padre Celestial, a su Espíritu Santo en nuestras vidas, eso ocurra. Entonces, ahora, ¿cómo alimentar? Ya hablamos sobre la carne, que es una infinidad de cosas que, que pueden existir. Aún hay más. Si ustedes tienen un otro cosa que alimentar en la carne, en la lista, que es infinita, como infinidad de demonios hay. Entonces, eh, díganselas a sí mismo, abran ese entendimiento y díganse qué más hay en la lista que agrade a la carne, pero al espíritu le agrada que nos acerquemos, que lo busquemos por medio de la oración, por medio de su palabra en la Biblia, por medio de ese ayunos constantes que debemos de hacer a Dios. Son tiempos ya de estar alabando al Señor, de estar ayunándole a Él para, para la salvación. Son tiempos difíciles en los que debemos de estar alimentando por completo el espíritu de nuestro cuerpo para, para encontrar la sabiduría, para llegar a la salvación, Señor. Entonces, pues con este punto vamos a cerrar con una oración, que este tema de una nueva vida en Cristo nos fortalezca, que este tema eh, no nos haga regresar iguales, que este tema basado en estas hermosas escrituras del Padre eh, nos llene de frutos, nos llene de esa semilla y que tenga frutos y que vayan creciendo hasta que estemos fortalecidos en nuestro espíritu, hasta que estemos protegidos por completo y que ninguna trampa del enemigo, ningún dardo del enemigo, como dice su palabra, nos pueda dañar, porque vamos a pedir la unción de nuestro Padre Celestial, vamos a pedir el Espíritu Santo que nos proteja día con día. Quiero pedirles que sigan orando, que sigan leyendo la palabra de Dios y que no dejen de buscar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengan un hermoso día. Bendiciones. Adiós.